Hola amigos de Habla Divertido y de la Falacia del Día, soy Paulo César. Bienvenidos a esta serie de videos sobre argumentación. Existen cuatro tipos de argumentos. El primero serían los argumentos de hecho. Son los que se fundamentan en hechos concretos, demostrables, datos, mediciones y otro tipo de información obtenida de primera mano. Son evidencias sobre las que no hay ninguna duda de su veracidad. Son de lejos los argumentos más sólidos para defender una tesis y siempre que sea posible deben tenerse argumentos de este tipo. Las investigaciones científicas exigen siempre argumentos de esta clase y los experimentos se diseñan para obtener este tipo de datos confiables. Por eso una investigación presta tanta atención a la metodología. En un segundo grupo estarían los argumentos de autoridad. No confundirlos con las falacias de autoridad, aunque la estructura es básicamente la misma. Como no siempre es posible obtener de primera mano los datos para tener argumentos de hecho, vamos a confiar en la palabra de un experto. Y a través de confiar en lo que opina, vamos a pedirle que nos ahorre todo el esfuerzo, todo el trabajo que implica recoger la información de primera mano, analizarla y sacar una conclusión, porque simplemente vamos a escuchar sus resultados y lo vamos a aceptar como válido. Las falacias de autoridad, por el contrario, le dan ese estatus de experto o de validador de la información a personas que no lo merecen o que no cumplen los requisitos para hacerlo. En el ejemplo que expliqué sobre el tabaco, vemos que contener toda esta información y buscar las fuentes primarias es un trabajo muy largo. Muchos de nosotros no tenemos la menor posibilidad de llevar a cabo experimentos como estos para encontrar estos datos, pero sí podemos basarnos en las conclusiones de quienes hacen ese trabajo. Así que su opinión puede actuar en sí misma como un argumento fáctico. Este tipo de argumentos resulta siendo un arma de doble filo. A favor de ellos está que nos proveen conclusiones que no estamos en condiciones de sacar por nuestra propia cuenta, pero por otro lado dejamos abierta la posibilidad de que aceptemos como válidas opiniones equivocadas o sesgadas solamente porque provienen de alguien reconocido como autoridad. Esta es la raíz de las falacias de autoridad, un extensísimo tema del que próximamente haré un video aparte. Otra debilidad de los argumentos de autoridad es que los afecta la confiabilidad de la fuente. Esto no ocurre con los argumentos de hecho. Allí el experimento o la medición de un resultado, ese es el resultado válido, independientemente de quién lo mida o quién lo publique. En cambio, un argumento de autoridad podría ser válido, referirse a una situación real, pero provenir de una fuente cuestionable que le quita algo de validez. En algunos casos esto nos hará buscar fuentes adicionales, pero en otros simplemente desecharemos este argumento. Por esta razón, los argumentos de autoridad no deben leerse "esta tesis es cierta porque así lo afirma tal persona que es experta", sino "es razonable pensar que esta tesis es cierta porque así lo afirma tal persona". Supongamos la tesis: la selección nacional de fútbol debe jugar con 3 delanteros. Si queremos sustentar esa tesis con un argumento de autoridad, es decir, que la tesis es cierta porque así lo afirma tal persona, resultará muy diferente si esta opinión la da el capitán del equipo, un entrenador profesional o una reina de belleza o un fanático aleatorio. La opinión es la misma, pero no a todos los consideramos autoridad en el tema como para que sea tenida en cuenta. Un tercer grupo serían los argumentos analógicos, cuando no es posible tener argumentos de ello, bien sea porque esa es una información imposible de conseguir o porque una explicación completa podría ser difícil de comprender para el público al que se dirige el texto. Entonces se intenta explicar una realidad compleja a través de un ejemplo sencillo, fácil de comprender, al que se puede asociar por analogía. Por ejemplo, mucha gente en las costas, en los ríos, pesca con dinamita. Y esa es una práctica que está prohibida y que es poco conveniente. Entonces, en lugar de explicar por qué no es conveniente utilizar la dinamita para la pesca explicando conceptos de biología, ecología, sostenibilidad, puedo plantear la analogía de que pescar con dinamita es como incendiar un cultivo para recoger unas cuantas frutas, o de sacrificar toda una vaca para solamente disponer de 1 kilo de carne. Es evidente que con estos ejemplos la gente identificará que es absurda esta práctica, que es mucho más lo que se pierde que lo que se gana, que eso puede comprometer mi disponibilidad de alimentos para el futuro. Bueno, pues una vez comprendido eso, yo digo, ese es exactamente el mismo caso de la pesca con dinamita. Claro, los argumentos de analogía también tienen su debilidad. En primer lugar, este es un argumento que no es suficiente para demostrar una tesis. De hecho, la conclusión no pretende ser necesaria, sino solamente tener más o menos probabilidad de ser verdadera. En otros casos, los elementos o los contextos no son comparables. La analogía está mal construida. Entonces se incurre en falacias de falsa analogía, de asociación, errores de muestreo y otras falacias de inducción. Y en un cuarto grupo estarían los argumentos menos serios, pero desafortunadamente más comunes, por ejemplo, en los debates políticos. Se trata de los argumentos pasionales. Son afirmaciones en las que yo busco conmover al público en lugar de convencerlo, de manera que llegue a esa conclusión no por la veracidad de la información que doy, sino por los sentimientos fuertes que puede despertar su aprobación o su desaprobación. Muchas falacias argumentativas también se derivan de esto.
Para entender la diferencia y la estructura de cada uno de estos argumentos, vamos a proponer uno de cada uno para sustentar la tesis: en esta ciudad debe permitirse el transporte informal tipo Uber. Una tesis sobre la que muchas personas opinan en muchas ciudades del país, unos a favor y otros en contra. Un argumento de hecho tendría que mostrar cifras, estudios, encuestas, otro tipo de análisis que permita decir: en esta ciudad se necesita este modelo de transporte porque los sistemas actuales no están cubriendo la demanda, no están prestando el servicio que se espera. En un argumento de autoridad, tal persona es un experto en la materia, tal persona ha estudiado este problema en otras ciudades, tal persona conoce la situación muy bien y su opinión es válida por esas razones. Así que él opina que debe implementarse. ¿Qué sería el argumento pasional? Podría decir: debe permitirse el transporte informal porque de lo contrario nuestras familias morirán de hambre. Y finalmente, un argumento analógico podría ser usado para que aquellas personas que no logren dimensionar qué tan complejo es el problema lo entiendan a partir de un ejemplo más sencillo. Podríamos decir: prohibir el transporte informal para proteger a los grandes transportadores sería como prohibir las tiendas de barrio en favor de los grandes supermercados. Ahora, ¿es válida o no es válida esa analogía? Depende del resto de información que se presente. Ahora tomemos el rol de una persona que defiende la tesis contraria y quiera refutar esos argumentos. Es claro que si los datos que soportan el argumento de hecho vienen de estudios serios, ese argumento sería el más difícil de rebatir. Y en el otro extremo estaría el pasional, que incluso yo podría utilizar el mismo argumento para defender la tesis contraria. Que sean los transportadores los que digan: debe prohibirse el transporte informal porque de lo contrario nuestras familias morirán de hambre. El argumento de autoridad podría ser refutado si no se reconoce como experta a esa persona que está opinando, si identifico que tiene algunos intereses oscuros que sesgan su opinión, o incluso encontrando otro experto que opine todo lo contrario. Y el argumento analógico se puede refutar al encontrar fallas en la analogía, al demostrar que no es posible extrapolar la situación analógica. Cuando esto ocurre, nos hallamos frente a una falacia de analogía que también explicaré en un video posterior. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información haya sido muy útil. Voy a estar muy pendiente de todas sus preguntas en la sección de comentarios. Estén pendientes que vienen más videos sobre el tema de argumentación. Y no se despeguen de esta serie de la falacia del día y habla divertido. También pueden visitar los blogs de Habla Divertido y de la Falacia del Día. Si quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal o a través de Nequi. Recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video.